En este video vamos a estudiar algo que ya vimos para una muestra también, pero ahora lo vamos a ver para la población, los percentiles. ¿Te recuerdas cuál era la definición de un percentil? Bueno, voy a hablar esto de manera bastante general primero, con un ejemplo. ¿Tú te acuerdas que si uno tiene una distribución, imagínate esta distribución continua, esa es una función de densidad de probabilidad que la llamamos f de x. Entonces imagínate que tú quieres saber acá, imagínate estas son las notas de cierta prueba y tú quieres premiar a los estudiantes que están en la cola superior. Entonces tú dices, ¿cuál será aquí el punto de corte? De tal manera que la probabilidad abajo sea P. ¿Ok? ¿Cuáles son, por ejemplo, imagínate, yo quiero premiar a los estudiantes que estén en el 5% mejor del curso. Entonces yo quisiera saber cuál es el punto de corte de todas las notas de tal manera que el 5% quede arriba. Bueno, eso significa que hay que calcular el percentil de orden 95. ¿Por qué? Porque en ese caso, todos los valores que estén más abajo que x sub p van a formar el 95% de la población. Ahora, entonces, definimos los percentiles de esta manera. Entonces, x es una variable aleatoria con función de distribución acumulada f de x. ¿Te recuerdas que la función de distribución acumulada acumula hasta aquí? Por eso es que usamos esa y no usamos la f chica. La f chica te dice cómo se distribuye, pero la f grande te dice cuál es la probabilidad acumulada hasta cierto punto. Entonces, el percentil, ¿ya? El percentil de orden 100p, ¿ya? Es aquel valor x sub p tal que sucede que la probabilidad de x acumulada hasta ese valor es exactamente p. Y lo que tú tienes que resolver es esta ecuación, y esto sirve para variables continuas y discretas. Entonces, la pregunta que tú te haces es, bueno, ¿cómo puedo calcular el percentil? Bueno, la función de distribución evaluada en ese valor es p, por lo tanto lo que tienes que resolver es esta ecuación para x de p. Entonces tú despejas, dependiendo cuál sea la función, tú despejas el x de p y eso te va a quedar en función de la inversa, ¿ya? De la inversa de esta función. O sea, esencialmente podríamos anotar acá que x sub p va a ser f de x a la menos 1 de p, si tú quieres, y esa sería entonces la solución. Pero para obtener esa solución, siempre existe la inversa, porque esta es una función 1 a 1. Para obtener esa solución, lo que tenemos que hacer es primero saber cuál es la función de distribución de la variable aleatoria. Entonces podríamos resumir eso. Si tienes la función de distribución, calculas el percentil simplemente resolviendo esta ecuación. Si no la tienes, bueno, tienen que entregarte la f chica al menos, y a partir de eso calculas la f grande, y después entonces resuelves esta ecuación. Entonces la ecuación clave es esta, y lo que tú tienes que hacer es resolver esto para encontrar aquí el valor p que acumula hasta ese valor la probabilidad p. Entonces veamos un ejemplo. En este ejemplo lo que tú tienes es que x es la ganancia o pérdida. Este ejemplo te va a parecer conocido porque esta función nosotros ya la usamos. ¿Te recuerdas que era la ganancia o pérdida? Y esto era e a la menos x con x en los reales. ¿Te acuerdas que la media de esto era 0? Porque era simétrica en torno a 0. Entonces la pregunta es ahora, bueno, yo quiero calcular el percentil. Primero calculemos f de x. Y segunda cosa, queremos dividir la muestra en dos partes, de tal manera de encontrar el 30% superior. Aquellos que tienen 30% superior de la población. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitas calcular el percentil de orden 70. Es decir, lo que estás buscando es el percentil de orden 70. Entonces, como no tienes la función de distribución, lo que tienes que hacer es encontrarla primero. Si tú quieres encontrar, entonces tienes dos casos. Cuando x es menor que 0, ¿qué es la función de distribución? Fíjate, es f de x, la integral entre menos infinito y x, cuando x es menor que 0. ¿De quién? De un medio de e a la menos x. Pero cuando x es negativo, aquí aparece un menos, por eso así que te queda e a la x de x. ¿Ya?
o e a la t de t, si es que tú quieres para no confundirte. Bueno, ¿qué tienes que hacer aquí? Bueno, el límite cuando a va a infinito, integrar, evaluar en x, y esto te va a dar un medio de e a la x. No voy a hacer hincapié en el cálculo de esto, porque ya lo hice una vez, pero si no tienes que, fíjate cómo calculamos la función de distribución en ejemplos anteriores, ¿ya? Esto tienes que hacer el límite cuando a va a menos infinito, y calculas y después evalúas. Eso te va a dar un medio de e a la x. Si es que el x es más grande que 0, entonces esto es importante porque si tú estás acumulando partes desde 0, ¿verdad? Cambia la función, pero tienes que sumarle cuánto es la probabilidad acumulada hasta 0. ¿Cuánto es la probabilidad acumulada hasta 0? Bueno, tú sabes que esta función es simétrica y la mediana de esta función va a estar... O sea, te recuerdo esto, mira. La función es así, ¿no? Entonces, esto acumula un medio de probabilidad y esto es un medio de probabilidad. Nosotros calculamos cualquier número entre 0 y entre menos infinito y 0, nosotros tenemos cuál es la probabilidad acumulada, que es esto. Pero cuando evaluamos en 0, esto me da un medio, claro, porque tenemos un medio hasta allá. Y entonces vamos a seguir acumulando, es decir, ahora como el x es positivo, ¿qué vas a hacer? Esto es un medio más la integral ahora entre 0 e infinito de un medio por e a la menos x de x, porque ahora los x son positivos, entonces esto queda e a la menos x. Te voy a explicar de nuevo este un medio. Tú acumulaste un medio hasta aquí. Y ahora para x más grande que 0 tienes que partir acumulando desde aquí hacia arriba. Esto ya no es un misterio para nosotros, lo conocemos. ¿Por qué? Porque evaluamos eso en un medio, y en 0 y me da un medio. Y de aquí entonces partimos acumulando con esta integral. Porque recuerda que la función de distribución lo que hace es acumular desde menos infinito hasta este punto. Pero como desde menos infinito a este punto es lo mismo que menos infinito hasta 0, que es un medio, más la integral. Y esa es esta integral. Entonces, haces lo mismo acá. Límite cuando b va a infinito, y esto entonces te va a quedar, yo voy a anotar aquí esto, pero tú lo puedes calcular en tu casa. Te queda 1 menos un medio por e a la menos x. ¿Ya? Entonces resuelves esta integral impropia y te da ese resultado. Por lo tanto, si tú tuvieras que resumir cómo es la función de distribución, en este caso, la función de distribución es un medio por e a la x cuando x es menor que 0 y 1 menos un medio por e a la menos x cuando x es mayor. Vamos a dejarlo así. ¿Ya? Perfecto. Entonces ahora lo que tú tienes que hacer es calcular. Eso resuelve la parte A. Y en la parte B lo que tú tienes que hacer es calcular el percentil de orden 70. Ese percentil de orden 70 es un número que al evaluarlo allí, eso te da 0,7. ¿Dónde va a estar el percentil de orden 70? ¿Resuelvo para esta parte o para esa parte? Como hasta 0 tengo acumulado el 50%, necesariamente tengo que pasarme a la segunda rama. Por lo tanto, resuelvo con esto, porque hasta aquí está acumulado el 50%, el 70% va a estar para valores más grandes que 0. Por lo tanto, lo que yo hago aquí es, mira, esto es 1 menos un medio de e a la menos x70 es igual a 0,7. Y esta es la ecuación que yo tengo que resolver. Si tú te das cuenta, si yo este 1 lo pongo acá, multiplico por 2 y después aplico el logaritmo natural, multiplico por menos 1, me va a dar naturalmente eso. Yo sé que esta es una ecuación que todo el mundo la sabe resolver. O sea, te explico de nuevo, te queda menos un medio e a la esto igual a menos 0,3, multiplicas por menos 1, pasas el 2 al otro lado, aplicas logaritmo natural y de ahí tú obtienes que el x70 va a ser igual a 0,51. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si tú tienes esta distribución, entonces aquí el punto 0,51, la probabilidad de que el x sea menor que ese número es 70% y más grande entonces es el 30% de la muestra. Es decir, el mismo concepto que nosotros vimos de percentil para una muestra, ahora se puede hacer para una distribución, solamente que acá tú estás trabajando sobre una población infinita de elementos. ¿Ya? Por eso es que tú dices que estás trabajando con una población y no con una muestra.